Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a otra sesión del ciclo Repensando el Mañana de la Fundación Telefónica. Soy Jorge Tamames, jefe de redacción en Política Exterior, y para mí es un placer presentar esta sesión en la que vamos a debatir algunos de los temas que tratamos en nuestro número más reciente de mayo-junio, que está dedicado precisamente a la crisis generada a partir de la pandemia del COVID-19. Como otros números de la revista Política Exterior, nuestra intención es promover un espacio de reflexión sobre política internacional y el papel de España en ella, pero a través de artículos de análisis de fondo que no estén ceñidos exclusivamente a la actualidad. Dicho lo cual, para este número no teníamos otra opción que tratar el tema que está tratando todo el mundo, evidentemente, por varios motivos, y el principal de ellos es que la actual pandemia es una crisis que tiene una multiplicidad de aristas. Es, en primer lugar, una crisis sanitaria y de salud pública, pero también tiene ramificaciones sociales, tecnológicas, geopolíticas y económicas, tanto desde el punto de vista de la macroeconomía como de la microeconomía y las empresas. Esta sesión se centra en este último bloque, el de la economía, que después de la sanidad probablemente sea el que más titulares haya acaparado, por un motivo muy sencillo, que es que no existen precedentes cercanos de un intento de congelar economías nacionales enteras para detener una curva de contagios como se ha hecho en los últimos meses. Para este debate contamos con 3 colaboradores de nuestro número más reciente. Son Bruno Sánchez Andrade, astrofísico y vicepresidente de Impacto Social en Satellogic; Lidia Brun, investigadora doctoral en macroeconomía y desigualdad en la Universidad Libre de Bruselas; y Alicia García Herrero, investigadora en Bruegel y economista jefe de Natixis en Asia-Pacífico. Vamos a hacer un primer bloque de intervenciones centradas un poco en el contenido de cada artículo de los diferentes autores. Y yo quería empezar planteándole una pregunta a Bruno. Bruno, nos has escrito un artículo muy interesante sobre la gestión de datos y de macrodatos en el contexto de esta crisis. Y tú empiezas planteando, o digamos, haciendo un análisis crítico de algunos dilemas que se plantean como disyuntivas en esta crisis. Uno de ellos es si hay que salvar vidas o salvar la economía. Muchas veces se plantea como que hay que elegir entre una u otra. O si conservamos la salud pública o la privacidad individual. Y muchas veces se apunta a China como el ejemplo de un país que ha gestionado bien el primer brote de la pandemia, pero que lo hace con medidas que serían difíciles de adoptar en sociedades democráticas como las nuestras. Tú planteas que eso no es así, que muchas veces ignorar la crisis en salud pública puede conllevar un mayor impacto, un mayor golpe a la economía, y que además la gestión de macrodatos es compatible con sociedades democráticas y además es necesaria porque nos encaminamos después de esta crisis hacia sociedades cada vez más digitalizadas. Entonces, lo que te planteo es un poco cómo se puede superar este dilema que se plantea y qué aporta en la solución la gestión de datos por parte de los poderes públicos. Pues muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí en este panel y hablar sobre estos temas tan importantes. Bien, como bien decías, esta crisis tiene un montón de aristas y implicaciones muy profundas. Conviene recordar que no estábamos en una situación estable antes de esta crisis, sino que estábamos en una transición en muchos sentidos. Una transición de tecnologías, de herramientas, de tipos de economías, de digitalizaciones, de crisis socioeconómicas, que juegan papeles muy diferentes, ¿no? Entonces, como hablabas en el artículo, pongo ciertas disyuntivas o más bien falsas disyuntivas. Hablaba, por ejemplo, de que si tenemos que elegir entre la vida y la privacidad, elegiremos la vida, pero lo que intento argumentar en el artículo es que es una falsa elección. Hacer eso es una derrota moral, es una derrota tecnológica y una derrota como sociedad. Si tenemos que llegar a ese punto, que no tenemos que llegarlo, o argumento que hay formas de no llegar a ese punto, pues cómo hacerlo, ¿no? Cómo utilizar esas herramientas para poder mantener la privacidad en todo lo que podamos y también mantener, obviamente, nuestra salud, y no solo nuestra salud, sino nuestras formas de vida, de trabajo y de derechos individuales, ¿no? Hay muchos, utilizaba el símil un poco al principio, de muchos
símiles entre la pandemia y una guerra, ¿no? Como si fuera un enemigo al que tenemos que luchar. Y creo que es un símil útil, pero creo que apunta hacia esas falsas disyuntivas. Hay diferencias fundamentales entre una guerra y esta epidemia. Por ejemplo, que nuestro enemigo, en cierta forma, es un virus, ¿no? Es un elemento que podemos entender, que no tiene los factores que puede tener un acto bélico. Y hasta el punto de que en este caso no solamente son los gobiernos los que luchan contra el virus, sino que es la población, hasta el punto de que es solamente cuando todos y cada uno de nosotros actuemos de forma responsable, venceremos esta crisis. Entonces, en ese sentido, la victoria, digamos, ¿no? La victoria será gracias no solamente a lo que hagan los gobiernos y cómo sean las políticas públicas, pero también cómo actuemos todos y cada uno de nosotros. La victoria será nuestra, de cada uno de los ciudadanos, que creo que es uno de los mensajes básicos y fundamentales que me gustaría decir en este panel, es que todas esas estrategias, todo lo que digamos sobre la economía, sobre los datos, es muy importante, pero no es la parte única y será fundamental siempre la participación ciudadana. Y me fascina, realmente me fascina ver que una sociedad como la española o en otros países han aceptado que estamos en una situación de emergencia muy grande y hemos hecho cosas que en enero o en el año pasado serían imposibles, ¿no? Este confinamiento de estar en casas tanto tiempo, entendemos la razón. Pues igual que entendemos esa razón y que estamos explorando terrenos nuevos para nosotros como sociedad, pues hagamos lo mismo con los datos, ¿no? Entonces, por poner sobre la mesa unas pinceladas básicas sobre esta epidemia, sobre el virus en sí, ¿no? Lo que está claro, y podemos ver las referencias, es que este virus no... El problema principal de este virus no es la mortalidad en sí, no es como el virus del ébola o otros virus que tienen una mortalidad muy grande. Uno de los problemas principales es que se contagia mucha gente, mucha de esa gente no tiene síntomas. Entonces, la razón de actuar es evitar el colapso del sistema sanitario de cualquier país. No es que vaya a haber muchísimas muertes como podría ser con otros virus, sino que queremos evitar que buena parte de la población tenga que acudir al sistema sanitario, porque este sistema tiene también que atender a otras necesidades. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La forma más bruta de hacerlo es que todo el mundo se quede en casa, que todo el mundo deje de participar en la sociedad, que no vaya a trabajar, que no vaya a hacer nada, y entonces directamente evitamos esos contagios. Pero eso no podemos hacerlo, como decías antes. No podemos congelar las economías así. Como mucho podemos hacer una especie de apnea, ¿no? De dejar de respirar, pero que sea lo más pronto posible para poder volver a movernos y poder poner estas actividades. ¿Y cómo hacemos esto? Ahí es cuando los datos tienen un papel muy importante, porque si empezamos a entender dónde están esos contagios, podemos hacer la trazabilidad de las cadenas de contagios, podemos ver qué sitios geográficamente tienen más contagios o menos, podemos empezar a ver, mira, por aquí puedes empezar a moverte sin que se mueva el virus. Ese es el objetivo, es recuperar esa movilidad de las personas sin que el virus recupere la movilidad, ¿no? O recupere esos contagios. Y todo lo que estamos haciendo, buena parte de este ejercicio de datos, es identificar cuánto podemos recuperar esa movilidad sin aumentar los contagios. Sobre todo teniendo en cuenta otras dimensiones muy importantes, como es que el virus afecta mucho más a personas mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar los datos de movilidad con los datos de si eres una comunidad de riesgo, ¿no? Porque tienes otras enfermedades o porque tienes una edad mayor o por otras situaciones. Entonces, el ejercicio de datos se basa en ejercicios de movilidad o de si estás cerca de otra persona y esa persona es una persona con ciertas con otros factores de vulnerabilidad. Y ahí es cuando empezamos ese juego que decía al principio, de que ya no es privacidad o vida, es entender, vale, tenemos que proteger la salud de nuestra población y tenemos que también permitir que la gente mueva y haga su vida. Hay gente que diría, ¿y por qué no simplemente no hacemos nada, como han hecho algunos países? Hemos visto que en muchos de estos casos de países que no están haciendo nada, el virus está expandiéndose con su factor de reproducibilidad, que se estima que está entre el 1,6, ¿no? O entre 2 o 3 personas. Todavía no está muy claro cuál es ese número, pero que está infectando a mucha gente y está poniendo muchísima presión en los sistemas sanitarios, en los países que tienen sistemas sanitarios buenos, y los países en vías de desarrollo, que creo hablaremos un poco más adelante, pues se compone con otros problemas de
de agricultura, de industria o de otro tipo, ¿no? Entonces, el argumento de si no hacemos nada es mejor, creo que está visto que no es quizá el más idóneo cuando vemos que hay países que han decidido hacer poco, pero luego tienen que pasar medidas en el Senado, como Estados Unidos, multimillonarias para hacer frente a todos la crisis que está llegando, ¿no? O cómo se están colapsando los sistemas sanitarios. Entonces, una vez que aceptamos que tenemos que hacer algo, esos datos de movilidad o de colocalización quizá no es importante. Por ejemplo, lo que decía antes, por ir terminando ya esta primera intervención, Jorge, lo que decía antes de que podemos proteger la privacidad sin tener que poner en riesgo la salud de las personas, es que en concreto uno no necesita saber dónde estás. Necesita saber si has estado cerca de alguien que tiene el virus. Da igual que sea en Albacete o que sea en Madrid. Lo que tienes que saber es que si hay un caso positivo, cerca de qué personas han estado. Hay tecnologías para hacerlo. Se habla mucho ahora de estos apps que miran si el teléfono está cerca uno de otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos buscando es ver si has estado colocalizado con alguien que ha tenido que has dado positivo para ver si tú lo eres. No tenemos que saber dónde estás, no tenemos que saber dónde has estado, no tenemos que saber quién eres, no tenemos que saber, simplemente tenemos que saber que has estado cerca uno de otro. Y ya por terminarte abriendo la puerta, que las cosas no son sencillas nunca, es también ver quién tiene teléfono y quién no tiene teléfono. Porque si solamente basamos nuestros datos en los teléfonos móviles, ¿qué pasa con la gente que suele no tener el teléfono consigo siempre? Que, por ejemplo, quizá puedan ser personas mayores que no utilizan tanto el teléfono. Por terminar, el debate de esta crisis, o uno de los debates básicos, es la gestión de datos, la gestión de tecnologías, de una forma que no sea esa falsa disyuntiva entre la salud o la privacidad. Y creo que la tecnología ha demostrado que si se piensa rápido, lo rápido, lo fácil quizá es hacer esa dicotomía, pero en nuestras sociedades, sobre todo, que somos sociedades democráticas que protegen mucho la privacidad de las personas, se puede hacer. Es difícil, no es fácil, pero se puede hacer y creo que es en nuestro progreso como sociedad ver cómo utilizar las tecnologías para conseguir esto. Pues muchas gracias, Bruno. Mencionabas al principio de tu intervención esta idea de que nuestra sociedad ya se encontraba en una transición antes de llegar a esta crisis y me parece una noción clave, sobre todo en este ciclo de la Fundación Telefónica Repensar el Mañana, que trata precisamente de abordar cómo será el día después de la pandemia, ¿no? También sobre esta idea de transición y transformaciones económicas, yo tenía una pregunta para Lidia. En el artículo que has coescrito, uno de los temas interesantes que abordáis es que planteáis que una pandemia es, en cierto sentido, un paradigma de la solidaridad, entendida como una situación en la que la cooperación con otros países redunda en tu beneficio propio, ¿no? Es decir, es evidente que para gestionar mejor la pandemia hace falta, pues, instituciones multilaterales, una coordinación internacional, tanto a nivel económico como sanitario. Y mi pregunta es, ¿cómo se compagina esta realidad de interdependencia entre diferentes países con otra realidad que también está ahí, que es que en la respuesta a la crisis casi todas las respuestas han venido de gobiernos nacionales y de un ejercicio muy claro de soberanía nacional, digamos, en el sentido casi más clásico del término, ¿no? A través de los estados y las políticas públicas y que además se plantea a la vez que un cierto proceso de desglobalización, de pensar que hay que empezar a relocalizar algunas cadenas de producción, ¿no? Esta idea de que a lo mejor las mascarillas, por ejemplo, estaría mejor producirlas cerca de casa. Es decir, cómo se compatibiliza, por un lado, esa necesidad de cooperación internacional con la idea de que tal vez nos acerquemos a un mundo a raíz de la respuesta a esta crisis en la que los estados piensan de una manera más soberana o han tomado la iniciativa en la respuesta global. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jorge, por la invitación y también estoy encantada de participar en este panel con Bruno y con Alicia. Bueno, efectivamente, esta pandemia ha revelado un mundo que está hiperconectado y muy interdependiente, pero a la vez con sociedades muy vulnerables, tanto a los estragos, digamos, de la naturaleza como puede ser el virus,
pero también con el hecho de que cuentan con pocas salvaguardas o pocos amortiguadores, ¿no? Y en este caso ha sido efectivamente una respuesta básicamente preponderante del Estado-nación. Pues es cierto que el modelo de globalización que tenemos es el que ha permitido que se haya expandido tanto el virus tan rápido a través de todos los países como también la crisis económica y que sea una crisis de alcance global, ¿no? Con estas cadenas de producción globales que tenemos, con esta intensidad de los intercambios internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, pues efectivamente, el reto es intentar reformar este sistema de globalización introduciendo salvaguardas, introduciendo amortiguadores, diversificando, quizás abandonando un poco la lógica esta tanto del coste y la eficiencia en el coste máxima y teniendo quizás más redundancias, ¿no? De manera que si se nos pierde un eslabón podamos utilizar otro en un momento determinado, pero efectivamente sin caer en el nacionalismo económico, en el egoísmo nacionalista, soberanista de algunos países, etc. Nosotros, mis coautores, Jorge Díaz Lanchas, Luis Campurubi y yo, escribimos este artículo con una doble intencionalidad, ¿no? La primera, y yo creo que Bruno ya ha apuntado algunas de las cosas que queríamos decir nosotros de manera muy lúcida y muy interesante, ¿no? Es que constatábamos esta contraposición que se hacía entre las lógicas sanitarias y las lógicas económicas, ¿no? Y un poco lo que queríamos decir era que eran complementarias. Evidentemente, pues cuanto más estrictas son las medidas de confinamiento, más, digamos, evitas los contactos entre las personas y el desempeño normal de la economía a nivel local, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no tenemos que vivir en contrafactual, ¿no? Y países que no hacían nada al principio se han visto forzados a tener que hacer algo, porque no sabes qué es que una cantidad importante de trabajadores se te ponga enferma o que tengan que elegir entre perder el trabajo o perder la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pero no solo eso, ¿no? Yo creo que también hay muchísimas otras aristas que es lo que explican y justifican esta necesidad de coordinación, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, ¿no? Por ejemplo, y hay muchísimos paralelismos entre los dos enfoques y nosotros queríamos de algún modo resaltar estos paralelismos, ¿no? La incertidumbre yo creo que es uno de los argumentos principales por los que es necesaria la coordinación. En el plano sanitario es obvia, ¿no? No sabemos cuándo tendremos vacunas, si va a funcionar, si los tratamientos serán más o menos efectivos, si habrá inmunidad o no. Bueno, de momento los estudios de prevalencia dicen que ya la inmunidad de grupo no parecía muy buena estrategia, ¿no? Porque hay muy poca prevalencia. Pero bueno, de todos modos, no sabemos cuánto va a durar esta inmunidad, la poca que tenemos, ¿no? Si va a durar hasta una segunda ola, si habrá una segunda ola, si será igual de intensa, etcétera. Hay muchísima incertidumbre. Hay miles de interdependencias, ¿no? Porque evidentemente tenemos economías profundamente integradas. Si tienes un socio comercial en pleno proceso de confinamiento, pues evidentemente esto tiene un impacto contigo, hay miles de externalidades, tampoco sabemos evidentemente el impacto de la crisis económica, que va a depender de la respuesta política que le demos, pero no es solo los países individualmente, sino los que den la respuesta política que dé otros países, sea con acuerdo internacional o sin acuerdo internacional. Vamos a depender de las respuestas que demos unos y otros, ¿no? Por lo tanto, las múltiples externalidades, interdependencias y la grandísima incertidumbre, yo creo que son razones de peso y de calado que justifican una necesidad de coordinación entre los distintos países. Y luego, porque emerge este interés colectivo, ¿no? Y tampoco quiero ser muy exhaustiva aquí, pero bueno, en el artículo nos dedicamos un poco a sustanciar esta necesidad de coordinación internacional, tanto en el plano sanitario como en el plano económico. Y bueno, constatábamos también muchísimos paralelismos en múltiples dimensiones. La primera es el hecho de que a priori el virus afecta a todo el mundo igual, el virus no entiende de fronteras, no dice, uy, bueno, he cambiado de país, no voy a contagiar tanto, ¿no? Con lo cual debería afectar a todo el mundo igual, pero hay mucho riesgo de asimetría, tanto en el plano sanitario como en el plano económico. Hay mucho riesgo de asimetría, pues porque en el plano sanitario, yo qué sé, pues porque depende de qué clima hace justo en el momento en el que te llega el virus, ¿no? Que sabemos que el clima está bastante correlacionado con el nivel de contagios del virus. O cuál es el nivel de salud prevalente. Si tienes un sistema sanitario que lleva sufriendo décadas de
desinversión y privatizaciones, ¿no? O tienes un sistema sanitario con múltiples redundancias, que es una de las cosas que les ha pasado a Alemania, ¿no? Que tenían, digamos, un exceso de capacidad que en tiempos normales pues es inefectivo porque tienes ahí capacidad para tratar a gente que no estás tratando, pero cuando te viene un shock de estas características, luego tienes un amortiguador súper potente, ¿no? Este es en el plano sanitario, en el plano económico pasa exactamente lo mismo. Los países con más, digamos, capacidad fiscal tienen muchísima más potencia para responder a esta crisis que los países con menos capacidad fiscal. Sin embargo, esto no tiene por qué estar necesariamente correlacionado con el nivel de afectación o no del virus, ¿no? Por lo tanto, hay riesgo de asimetría. Después también es un virus que afecta a distintas regiones, o sea, nos va a afectar a todos, ¿no? Primero surgió en Asia, luego el foco fue muy puntualmente muy fuerte en Europa, ahora está más bien en América, primero en el norte, en Estados Unidos, y ahora América Latina parece que es el foco más importante en estos momentos, ¿no? Nos afecta a todos, pero asincrónicamente. Primero afecta a unas regiones, luego a otras, etcétera. Y esta dimensión interterritorial, intertemporal del virus, yo creo que, bueno, nosotros intentábamos argumentar que permite aprovechar muchísimas economías de escala si mancomunamos los riesgos a través de las regiones y a través del tiempo, ¿no? Por poner algunos ejemplos, pues claro que es verdad que nosotros aquí sufrimos una cierta arrogancia viendo el virus en China sin anticiparnos demasiado que pudiéramos tener el virus aquí, con lo cual perdimos un poco de tiempo, ¿no? Pero si mancomunamos recursos y mandamos no solo ayudas, sino también sanitarios para aprender cómo se gestionan los hospitales, cómo se reformula la atención sanitaria para hacer frente a una pandemia de estas características, qué tratamientos funcionan antes o mejor, qué apacigua más a los pacientes o no. Hay todo un aprendizaje que podemos hacer si ayudamos a los primeros que lo sufren, que después nosotros vamos a ser capaces de hacerlo, ¿no? Otro paralelismo con la economía, que es los países que tienen que estar aplicando confinamientos, porque en esos países hay una dispersión del virus más rápida en ese momento, tienen más problemas económicos en ese momento, que podemos amortiguar los que no estamos en esos problemas en ese momento, a cambio de un quid pro quo de que haya un estímulo de estos otros países cuando ya les haya pasado más, digamos, el pico de la pandemia y nos ayuden cuando estemos en nosotros, ¿no? Otras externalidades, el hecho de poner confinamientos, medidas de confinamiento estrictas, tiene un coste económico, pero evita que se propague el virus a otros países, ¿no? Y esos otros países se benefician de, digamos, del cortafuegos que tú haces, impidiendo que les llegue el virus a ellos, pero no sufren los costes económicos de cerrar, ¿no? Con lo cual, hay múltiples externalidades, interdependencias que justifican una acción conjunta. Dice el economista Dani Rodrik que hay dos razones principales por las que los países cooperan. Una es para evitar estas políticas de empobrecer al vecino, ¿no? De intentar aprovecharse de momentos de debilidad del otro para hacer una competencia desleal. Y la otra es la emergencia de bienes públicos globales, ¿no? Y nosotros creemos que concurren ambas casuísticas en este caso. Creo que la de evitar empobrecer al vecino la he sustanciado un poco ya, pero bueno, luego el hecho de intentar desarrollar una vacuna y que esta vacuna sea un bien público global sería otra de las casuísticas. Hay múltiples investigaciones que están teniendo lugar en estos momentos. Si no se coordinan, el tamaño muestral es pequeño. Luego, por ejemplo, hay varias vías de investigación para ver qué tratamientos funcionan. Puede que funcione uno o puede que funcione el otro, pero que podamos hacerlos todos a la vez con el compromiso de que cuando uno sepamos que funciona, compartimos inmediatamente con el resto, ¿no? Las soluciones que hemos encontrado, nos permite asegurarnos, digamos, del riesgo de que no seamos nosotros los que descubramos el tratamiento antes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco uno de los, o sea, el mensaje principal que nosotros, y ya para acabar, queríamos lanzar, ¿no? Que constatábamos muchos discursos que se basaban en esa lógica de suma cero, ¿no? De si yo pierdo, otros ganan a mi costa, o si otros pierden, yo puedo ganar a su costa, cuando en realidad hay múltiples razones por las que esto, si conseguimos dar una respuesta coordinada, esto no es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva en el que podemos mantener colectivamente y ayudarnos entre todos a mantener la salud de la población mundial y al mismo tiempo la salud de las relaciones económicas y comerciales entre países. Muchas gracias, Lidia.
tocas un tema que creo que es fundamental, que es esta idea de redundancia. Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, que es un pensador más bien controvertido, decía el otro día una cosa interesante, que es que, bueno, un sistema que no tiene redundancias, que tiene redundancias es la naturaleza. Por eso un árbol, si le cortas una rama, puede sobrevivir. Sin embargo, nuestra economía, en la que nos especializamos y tiene un alto grado de eficiencia, no está preparada para ser redundante en muchos casos. Y esto tiene que ver con otro tema que tocabas y sobre el que yo le quería preguntar a Alicia, que es el de la globalización. Alicia, tú has escrito sobre cómo esta crisis va a afectar a los países emergentes y a mí me surge de inmediato un paralelismo, o bueno, de hecho una diferencia muy interesante con 2008, cuando después del impacto inicial de la crisis se habló mucho de la pujanza de los países emergentes, era la época en la que se hablaba de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, después Sudáfrica. Ahora mismo el panorama que tú nos describes en los países emergentes es desolador, es decir, una crisis de divisas, fuga de capitales, un desplome tanto de la exportación de materias primas como del turismo como motor de crecimiento. Entonces yo me hago una pregunta que es doble. La primera es si nos acercamos a un mundo más asimétrico, si este shock va a tener un efecto de, digamos, acrecentar esa distancia que parecía que iba desapareciendo con una convergencia entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados, o a lo mejor eso también convive con otra parte de la historia, que es que todo lo que mencionamos antes de los BRICS y demás, en realidad en gran parte lo que camuflaba era el inmenso crecimiento de China y que los demás países, a rebufo de ese crecimiento, también han mejorado sus perspectivas, pero realmente la gran historia, al menos en perspectiva de esta crisis, parece ser el auge de China, ¿no? Y que ahí sigue, cuidado, porque no está siguiendo el mismo camino que las economías emergentes. Ha respondido con bastante contundencia y parece que lo que nos muestra el panorama de inmediatamente después de la primera oleada del coronavirus es una China más asertiva. Bueno, lo primero, como todo el resto de ponentes, he de agradecer la invitación a la Fundación Telefónica. He de también recordar cada vez que utilice estos preciosos 10 minutos que me habéis concedido para empezar, recordar que se trata de hablar del futuro y lo voy a intentar teniendo en cuenta tu pregunta que vuelve al 2008, pero que es absolutamente certera, porque sin entender lo que pasó en el 2008, me temo que mi pesimismo para el 2020 y 20, quizás no tanto el 21, seguramente el 20, va a ser difícil de entender. Pero me gustaría trasladar esa realidad tan dramática que voy a describir del mundo emergente en el 20 a futuro en estos 10 minutos. Bueno, lo primero, 2008, totalmente de acuerdo con tu segunda reflexión. Lo que ocurrió en el 2008, tan diferente a otras crisis que se vivieron dramáticas para el mundo emergente, desde la crisis mexicana, el 94, el 2001, crisis provocadas, o mejor dicho, sufridas directamente o iniciadas, porque igual no necesariamente provocadas, ¿no? Ha habido casos de crisis por la Fed, por subir tipos, que entonces, bla, bla, bla. ¿Quién es culpable? No voy a entrar en eso, pero la cuestión es que el 2008, sin duda, el inicio de la crisis fue Estados Unidos. El mundo emergente está a punto de sufrir, empieza a sufrir, pero China, con un gran programa de estímulo que se calcula hoy por hoy en 30 puntos del PIB, de su PIB, cuando se mide bien, 30 puntos del PIB salva al mundo emergente, y lo que ocurre realmente es que cualquier exportador de cualquier tipo de materias primas ve un boom que no se esperaba. Y eso cambia el mundo, porque desde ese momento el primer socio comercial de 2/3 del mundo emergente es China hoy. ¿Puede China cambiar el mundo hoy? Es decir, ¿puede replicarse lo que se vio en el 2008? La respuesta es no. Y esta es la respuesta más importante para entender por qué soy tan pesimista con el mundo emergente hoy. Para empezar, el shock es global. Lo ha dicho Lidia, estoy totalmente de acuerdo. No es un shock importado de un sistema financiero débil o con grandes fragilidades, etcétera. No, es un shock global que afecta a todos a la vez. El mundo emergente tiene menos margen fiscal y monetario y además tiene algo que no tenía en el 2007, justo antes de lo que yo llamo la gran salvadora, China.
Lo que no tenía es tanto endeudamiento como tiene hoy. El mundo emergente está mucho más endeudado que entonces. En parte, y no quiero con esto decir que es culpa de China. Cuando digo por China, no quiero decir culpa de China, pero por en el sentido de que gracias al apoyo comercial, ¿no? de grandes exportaciones, de grandes proyectos de inversión para China, de exceso de liquidez en China que permitía a China prestar a mansalva en el mundo emergente, se pudieron hacer cosas que sin esa liquidez no se habían hecho. Y cuidado, no solo es China, también es obviamente una reserva federal tirando, digamos, la casa por los aires desde el 2008, que por cierto sigue, y menos mal, porque si no tuviéramos eso, el mundo emergente ya habría explotado a la fecha de hoy. Y no solo algunos países que de hecho ya lo han hecho, Argentina, Ecuador, etcétera. Bueno, entonces quiero decir, lo importante es entender que esa abundancia de liquidez, de posibilidades de inversión financiadas por el resto del mundo, esas exportaciones sin fin, no se van a producir hoy porque China, aunque ha salido más reforzada, tiene razón, tiene también pies de plomo. Y esto es importante entender. China tiene una deuda total que pronto alcanzará los 300 puntos del PIB. Es decir, que cuando hablamos de la nuestra, tenemos que pensar en cuál es la suya. La diferencia, sobre todo respecto a Estados Unidos, que es el gran deudor neto, es que China, su deuda es interna, es decir, se mantiene con su propio ahorro, pero no tiene una moneda reserva. Es decir, que menos mal que tiene su propio ahorro. La deuda sigue estando ahí. El efecto de la deuda de China es simplemente una rentabilidad de los activos bajísima, tan baja como Japón, solo que China supuestamente crecía 6.1 el año pasado. O sea, no tiene sentido esa. Entonces, ¿qué ocurre? Que China ha invertido en el resto del mundo para evitar esa rentabilidad bajísima de sus propios activos por la sobreinversión de China. Pero ahora ya no hay sobreinversión, es decir, ahora tiene que acaparar sus recursos. Tiene que acaparar los datos de comercio, yo diría incluso alucinantes, que vimos hace día y medio, muestran que las importaciones de China caen, y esto ya lleva varios meses, menos 16%, supuestamente del ganador de esta batalla. Y las exportaciones son positivas, siguen siendo positivas, es decir, no tiene sentido, ¿no? Si yo debería estar importando si mi economía es más fuerte que la del resto del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que China va a mantener todo lo que pueda poner en la economía para ella. No les juzgo, lo entiendo, porque es que el mundo está en una situación absolutamente, como bien decías, imposible, ¿no?, de replicar. Es decir, es un experimento histórico y todos lo vamos a sufrir. Pero bueno, obviamente ha habido motivos importantes para estar en esta situación. En resumen, no va a ser 2008, va a ser mucho peor. Mucho peor, pero es que esto no es que yo lo diga, es que las previsiones económicas del Fondo Monetario, que consideramos ya y que ellos mismos dicen son optimistas, tienen una caída del PIB en el mundo emergente muy superior, hablo de Asia directamente, a la crisis asiática del 97. Olvidémonos del 2008, por Dios, estamos en otro escenario. Entonces, no puedo estar más de acuerdo que la cooperación es absolutamente, no es que sea un lujo y que digamos que buenos somos que cooperamos, es que es necesaria para todos. Sin cooperación el mundo se hunde. Y esto es lo que yo creo que, gracias a Dios, en Europa se está empezando a entender, pero no se está entendiendo todavía para el mundo emergente. A futuro, lo que he dicho sobre el mundo emergente, y quiero ser breve, no aplica a todos los países, y por igual, ni muchísimo menos. Asia, sin duda, es la región más reforzada, pero no solo por China. Quiero aclarar esto. Por Asia sin China. Si uno mira Vietnam, Malasia, Filipinas, incluso la India, o sea, son economías con una media de ahorro muy superior al resto del mundo emergente. Entonces, tienen una capacidad de crecimiento propio, más allá de China, no digo que no vayan a sufrir, que no tiene América Latina, en mi opinión, que no tiene tampoco África.
que no tiene el mundo, el Medio Oriente. Mucho menos, obviamente, el Golfo, con la situación de materias primas en la que nos encontramos, y sobre todo de petróleo. Entonces, en resumen, yo creo que esa divergencia de la que hablabas entre el mundo emergente no se va a producir del todo. Se va a producir solo, y esto es muy importante para España, con el mundo emergente en el que por motivos X nos ha interesado estar. No en el que no nos ha interesado estar, que es Asia. Ese es el futuro, independientemente, lo quiero decir muy claro, de China. Claro que yo no hablo de que China vaya a explotar, pero que China desacelere y que tenga problemas estructurales es algo que me espero. Pero aún así, el resto de Asia es mucho más capaz de sobrevivir a esta pandemia desde un punto de vista económico de lo que lo es el resto del mundo emergente. No hablo ahora de desarrollados, Lidia lo ha cubierto muy bien, entonces lo dejo ahí para poder seguir con nuestro diálogo. Pues muchas gracias, Alicia. Creo que lo has dejado en un punto muy interesante sobre el que os quería plantear una pregunta algo más breve, pero general a los tres, que es la cuestión de la recuperación económica, ¿no? Y sobre todo en España y los países de su entorno. Como sabéis, hay mucho debate sobre qué forma va a tener esa recuperación, si va a ser una V, si va a ser esta W, porque va a haber un segundo pico de contagios. Entonces, a mí me interesaría que me dieras algunas pinceladas sobre, en primer lugar, cómo creéis que se va a desarrollar esa recuperación económica cuando llegue, si es que llega, pero no solo sobre la evolución de la economía, sino también su transformación. Antes, Bruno mencionaba esta idea de la metáfora bélica, ¿no? Y cómo de apropiada realmente es esa metáfora. Bueno, una cosa que sí parece interesante es que las guerras son periodos en los que se genera muchísima innovación, ¿no? Que después repercute en tiempos de paz. Y entonces a mí me parece que es interesante saber si de los esfuerzos que se están haciendo para salir de esta crisis, que también conllevan pues, la innovación en un montón de frentes diferentes, si eso va a repercutir en la estructura y en la transformación de nuestras economías después del confinamiento. Si os parece, empezamos esta vez por Lidia, después Alicia y Bruno. Vale, bueno, yo tampoco me atrevo a hacer 100% pronósticos sobre la forma de la recuperación. Creo que ya ha habido muchísima creatividad para apuntar distintos tipos de recuperación. Sí que quizás se separaría en dos horizontes temporales. Uno, lo que puede ser más el corto plazo, ¿no? De mientras tanto, que puede durar aproximadamente un año y medio, hasta que no solo encontremos una vacuna, sino que esté lista para su producción industrial a gran escala y su distribución a todo el mundo, ¿no? Esto sería más a corto plazo y luego estas transformaciones, digamos, más de fondo, que como apuntaba Bruno antes, también se venían produciendo ya antes del coronavirus, y como el coronavirus pues quizás puede haber acelerado algunos de estos procesos que ya se venían produciendo, ¿no? Sobre la recuperación a corto plazo, bueno, a mí me parece obvio que con el desconfinamiento va a haber un repunte importante de la actividad económica, pues simplemente porque tenías comercios cerrados y impedías que la gente acudiera a sus puestos de trabajo, las empresas atendieran a sus clientes. Es obvio que el pico bestial nunca visto antes, que de hecho muchos de estos gráficos, entre comillas, los analistas de gráficos han dicho que se han estropeado, ¿no? Todas las series temporales, porque ves estas caídas masivas puntuales que nunca más vamos a volver a ver, simplemente porque has hibernado la economía. Evidentemente, cuando la deshibernas, una parte muy importante de esa actividad se va a recuperar, ¿no? Lo que ya es un poco más incierto es, primero, si vamos a ser capaces de restituir las cadenas de valor que se han visto irrumpidas, ¿no? Durante estos procesos de confinamiento. Yo quizás diría que esa es la parte que menos me preocupa. Y la parte que me preocupa, las dos o tres partes que me preocupan son qué dimensión va a tener el shock de demanda y si los estados realmente han conseguido sostener esos ingresos y sufragar esos costes, ¿no? De los agentes económicos, tanto de familias como empresas, como para que no haya un shock de demanda muy bestia al salir de la crisis. Y luego es la parte de cómo se trasladan todos los problemas de insolvencia en los balances, en las hojas de balance privadas al sector público. Evidentemente esto depende depende de la respuesta pública que le vayamos a dar. Es evidente que las ratios de deuda pública sobre el PIB
van a crecer muchísimo en todo el mundo este año, bueno, con la salvedad de los países que pueden, ¿no? Yo creo que Alicia ha explicado muy bien los problemas de pagos que hay en los emergentes y la poca capacidad fiscal que tienen, sobre todo si necesitan endeudarse en moneda que no imprimen, ¿no? Pero bueno, la cuestión es toda esta capacidad de amortiguación, de asunción de riesgos de último recurso, de pagos, de sistemas de pagos, de garantizar sistemas de pagos de último recurso que ha hecho el sector público, ¿cuánto podemos sostenerlo en el tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que puede aumentar un 20% quizás la deuda pública sobre el PIB este año para España, si necesitamos, digamos, alargar mucho este estado de desconfinamiento a medias. Aquí yo creo que la respuesta política de la Unión Europea va a ser crucial. Si hay una respuesta contundente y un buen acuerdo de la Unión Europea, yo creo que esto, digamos, podemos sobrevivir y, de hecho, esto no es 2008, como decía Alicia, pero también porque, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha reaccionado con una rapidez y una contundencia increíble, ¿no?, que no había hecho en 2008. Y, bueno, parece ser que hay posibilidades, digamos, o al menos hay una apuesta por mantener la Unión Europea y que no sea un factor de desventaja para darle respuesta a la crisis, sino que sea lo contrario, ¿no? Un factor de ventaja. Y ya rapidísimamente, con otros dos procesos que se venían produciendo, teníamos un apartado en el artículo que titulábamos Los movimientos sísmicos de la globalización. Estábamos en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es cierto que las respuestas que han dado los dos, ¿no?, han sido muy paradigmáticas, pero al mismo tiempo muy contradictorias, ¿no? Porque, por un lado, es cierto que Trump ha, digamos, empleado algunas tácticas de nacionalismo económico, intentando asegurar por la puerta de detrás que la vacuna fuera de uso, ¿no?, la vacuna desarrollada por empresas europeas fuera de uso exclusivo para Estados Unidos, etcétera, pero al mismo tiempo el área de influencia del dólar se ha expandido, ¿no? Porque la Reserva Federal ha empezado a tirar líneas de liquidez a todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Que ahí es una de las grandes ventajas de China en esa guerra comercial, como decía Alicia, que no emiten una divisa que sea reserva, ¿no? Y al mismo tiempo China, pues, a pesar de haber, digamos, ocultado parte del problema inicialmente, pues después ha ido implementando a través de la diplomacia soft power, ¿no?, para garantizar que llegaban mascarillas con la banderita china a todos los distintos países. Puede ser que esta constatación, digamos, de que dependemos mucho del exterior en la producción de material estratégico sanitario, digamos, acelere un cierto nearshoring, que dice, ¿no?, de volver a traer parte de los procesos de las cadenas de producción, digamos, más cerca de nuestras necesidades de consumo, que se intente hacer una apuesta, digamos, para aumentar la versatilidad y la capacidad de cambio de nuestro sistema industrial para evitar cuellos de botella y que sea rápidamente adaptable a necesidades cambiantes de un mundo globalizado. Y luego, después también está la parte de la tecnología y las empresas tecnológicas, que yo creo que aquí ya dejo que Bruno se explaye, que sabe muchísimo más que yo, ¿no? Pero bueno, las empresas tecnológicas serán una de las grandes ganadoras de la crisis y luego vamos a ver estas nuevas soluciones públicas digitales, cómo van pudiendo poco a poco implementar y mejorar la resiliencia de los sistemas públicos para estas crisis. Pero muy incierto todo, diría yo. Yo creo que una de las pocas cosas que lamentablemente estoy segura es que esto va a seguir aumentando la desigualdad. No creo que nos ayude a solucionarla. A diferencia de otras crisis que sí que conseguían reducir un poco la desigualdad, creo que esta desafortunadamente va a seguir profundizando en este problema. Pues muchas gracias, Lidia. Alicia, tus previsiones para el mundo desarrollado son tan devastadoras como para los países emergentes. Bueno, lo primero quería apuntar a este tema de la desigualdad porque me parece importante entender por qué esta crisis va a aumentar la desigualdad, si la llamamos guerra y cosas que normalmente aumentan la desigualdad, porque en realidad lo que ocurre es que los activos, o sea, el que tiene activos pierde el valor de esos activos, ¿no? Desde pues, la inversión en activos reales, bueno, porque no es una guerra,
en el sentido... Y entonces lo único que está ocurriendo es que para evitar el desplome de la economía estamos volviendo a hacer lo que hicimos en el 2008, expansión de balances de bancos centrales, que obviamente nadie puede evitar y nadie se atreve a decir que no es lo que tenemos que hacer, pero lo que está ocurriendo es que las bolsas están en máximos históricos otra vez en Estados Unidos. Es espeluznante realmente ver eso porque no se entiende por qué es así. Y eso no hace más que aumentar la desigualdad más allá de la brecha ya que va a crear desde el punto de vista de generación de empleo en sectores que se van a ver totalmente sustituidos por un mundo cada vez más digital, que no tiene nada de malo en ello, pero que llega rápido y sin prepararnos, sin darnos tiempo para prepararnos. Entonces, esto, quizás la gracia que tiene para el mundo emergente es que como no existen tantos activos físicos y tanta inercia, quizás sean más capaces de utilizar esa digitalización, es decir, como el tamaño de la economía informal, que por cierto es más flexible, aunque no necesariamente mejor para la desigualdad, etcétera, pero todo esto hace que esa transición pueda ser más rápida que en Europa. A mí en este punto preciso me preocupa más Europa. O sea, yo creo que los esfuerzos que Europa tiene que hacer ahora para ser flexible, para digitalizarse, para cambiar totalmente la estructura de pensamiento de cómo acelerar esa transformación social de la que hablábamos al principio es enorme. Entonces, ahora, no es lo mismo, de nuevo, América Latina que Asia desde el punto de vista de la capacidad del avance digital, ¿no? Y ya no hablo simplemente de China, es que es un tema realmente regional, ¿no? Entonces, me preocupa mucho el que perdamos ese tren en Europa. Entiendo que, gracias a Dios, pues los fondos que se van a poner a disposición a través del presupuesto y esta ampliación de 750.000 millones que todos queremos ver, aunque solo parte de ella es real, he de decir, y desde luego otra no lo es y además es con préstamos, pero bueno, mejor que nada. Espero que realmente empuje muchísimo a esta modernización, porque si no, yo creo que, de nuevo, volviendo al punto que hacía al principio, Europa se va a quedar atrás respecto a Asia emergente. Estoy hablando de Asia emergente. Y esto es cierto en políticas industriales, lo bueno de esto quizás es que Europa ha de mirarse al ombligo y decir, bueno, ¿por qué estamos aquí? Y hacer esas comparaciones. Obviamente, sin qué duda cabe que esto es un shock enorme, me toca hablar del mundo emergente, pero no quería perder la oportunidad porque nuestra audiencia al final y al cabo está en España. Yo quiero hacer esta humilde contribución que no podemos dejar pasar esta oportunidad, que tenemos que aprender de este ejemplo y también ver quién lo ha hecho mejor. Y no es un tema de países no democráticos, o sea, es que no es esto. Taiwán no es un país, pero es democrático. Podemos pasar a otro tema, pero la cuestión es que si uno ve cómo ha reaccionado Taiwán y cómo, o sea, el grado ya, porque como decíamos, es un tema de inicio, no de shock, solo de dónde estábamos antes y sobre todo de cómo reaccionamos a él a futuro. Entonces, yo creo que una cosa buena que me parece que tenemos respecto a Estados Unidos y que se está viendo claramente que es una mayor igualdad y un nivel, aunque quizás más bajo del que pensábamos, educativo, social, de comprensión de lo que está pasando, mayor y de redes, ¿no? de protección que nos han salvado de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero ahora, cuando yo comparo con Asia, que no tiene esas redes, ¿qué es lo que les mantiene unidos? Sinceramente, el respeto, o sea, la autoridad, con perdón, pero es así, también en países democráticos, también en Corea del Sur, etcétera, y el respeto a la innovación, a creer que un futuro puede ser mejor si uno está a la altura de utilizar esos medios a disposición para mejorar esa sociedad, sobre todo en momentos de crisis como el actual. Entonces, yo creo que estas son lecciones absolutamente claves para nosotros. Y he de decir una cosa, quizás suene un poco fuerte, pero la he de decir, con esto acabo. No podemos esperar a Europa, por Dios.
No podemos esperar a Europa. Es que Europa igual no acaba de hacer esto. O sea, tenemos que pensar, lo siento, tenemos que pensar en una estrategia nacional en lo que nos concierne. Y hay muchas cosas que aún nos conciernen. Y esas cosas lo estamos viendo ahora con la educación, con la capacidad de la sociedad de afrontar pues, los medios tecnológicos a disposición para... No la tenemos. Entonces, o sea, podemos decir llegar a los fondos, dejarán de llegar, que no, que tenemos que pensar en esto como si estuviéramos solos. Si después estamos acompañados, que bien venga, pero es que no podemos, es demasiado grave. O sea, yo no puedo, de verdad, y no es por ser, pero no puedo, como, no sé, con lo que quiero a mi país, ver cómo un país con una capacidad, ¿no?, de renta per cápita muy inferior a España puede utilizar tecnologías al uso mucho mejor que nosotros. O sea, lo acepto porque lo veo y no me queda otra, pero no entiendo por qué tenemos que aceptar esto, porque esto no depende de Europa, depende de nosotros. Y ahí yo creo que hay que hacer un trabajo enorme de que la sociedad lo vea, de que han tenido a sus hijos en casa y no han podido utilizar los medios que los vietnamitas utilizan para preparar a sus hijos no sé, a hacer el SAT para ir a Estados Unidos. No podemos, tenemos que poder. Entonces, o sea, por girar el mensaje de antes sobre el mundo emergente, su crisis es peor, pero su capacidad de reacción puede ser mayor. Y esto tenemos que entenderlo. Es súper importante, de verdad. No podemos perder este tren de las lecciones, de lo terrible que puede ser una crisis así, que puede que se replique. Hacías la pregunta de segunda. No sé si habrá una segunda ola. Es que no me hace falta una segunda ola para saber que si no cambiamos, nos quedamos atrás en este tren. Con la primera ola me vale, ya lo he visto, ya lo hemos visto todos. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Muy bien. Pues, Bruno, última intervención. Sí, intentaré también ser breve para ver si tenemos tiempo para alguna reacción. Creo que la pregunta que hacías de cómo será esa recuperación, creo que asume una hipótesis que creo que en este caso no aplica tanto, que es que uno se recupera cuando se cae, pero todavía estamos en el suelo en ese sentido, todavía tenemos esa presión exterior, ¿no? Todavía tenemos el virus en muchos países y puede estar ahora más en Brasil y en Estados Unidos, pero puede que vuelva. Entonces, esa recuperación, más que recuperar, todavía estamos en la fase de convivir con ello. Ya recuperaremos en el sentido de volver a no pensar en esto más adelante, porque las epidemias vienen y se van. Pero creo que es importante destacar, para mí, que no es una recuperación tanto como ver cómo convivimos con este factor externo, que es bíblico, que es algo que no teníamos pensado, pero cómo lo hacemos. Y creo que el símil que antes comentabas Jorge, del escritor Taleb, del cisne negro, que son estos eventos que son de mucho riesgo y muy raros, que por ser raros no se estudian. Hay otro símil que ha salido hace poco que creo que es muy bueno, que es el símil del rinoceronte gris, que son eventos que se ven desde lejos, que son muy importantes, pero que nadie hace nada. Creo que estábamos viviendo un mundo con un rinoceronte gris, con varios rinocerontes grises, como puede ser el cambio climático, como puede ser la desigualdad económica, como puede ser la digitalización asimétrica de ciertos trabajos. Yo no quiero recuperarme en el sentido de volver a lo que teníamos antes, porque teníamos mucha desigualdad. Recuperarse en el sentido de estas curvas son las curvas de Producto Interior Bruto. Yo no creo que la medida sea ese Producto Interior Bruto. Ojalá tengamos mucho más de lo que teníamos antes, pero quiero ver también curvas de desigualdad bajar. Quiero ver curvas de digitalización pues subir para todos. Quiero ver curvas de conservación de la naturaleza volver a subir, ¿no? Entonces, creo que, más que recuperar, creo que esta crisis es una oportunidad. No soy ni optimista ni pesimista, soy posibilista. Creo que esta crisis nos da una oportunidad de invertir un montón de dinero que de otra forma no invertiríamos en, por ejemplo, digitalizar. Por ser concreto, ojalá vea que esta España vacía tiene mucho más apuesta por servicios tecnológicos, por ejemplo, de Internet, para que mucha gente que puede trabajar desde casa, como muchos hacemos ahora mismo, como esta sesión, ¿por qué hacerla todos en Madrid o en Barcelona cuando podemos estar en Asturias o podemos estar en Albacete, ¿no? ¿Por qué no estar en un sitio natural? ¿Por qué no volver a recuperar esa riqueza no solamente concentrada en ciudades?
Creo que es una oportunidad muy buena para eso, es una oportunidad muy buena para afrontar esa destrucción de trabajos que estábamos viendo, ¿no? Por la digitalización y por la robotización de muchos trabajos. Creo que esta crisis nos da una oportunidad y una urgencia de invertir en muchas cosas que pueden mejorar, no recuperar, mejorar nuestra sociedad en muchos indicadores. Pues muchas gracias, Bruno. La verdad es que se nos acaba el tiempo, así que no nos vamos a tener que quedar con las ganas de la última ronda de preguntas. Pero bueno, como veis, la idea era hablar de economía y en el transcurso de una hora hemos hablado de globalización, de tecnología, de educación, de relaciones internacionales, de políticas industriales y hasta de animales raros, como el cisne negro y como el rinoceronte gris, que entiendo que al principio es que no lo ves. Claro, como es gris no le das importancia hasta que está en tu cara y te arrea, ¿no? Exacto. Y no haces nada hasta... Lo ves venir, pero no haces nada hasta que está muy cerca, echas a correr. Pues esto es un poco... Que es donde estamos un poco ahora, como tú bien dices, de que nos hemos llevado el tortazo y aún no nos hemos recuperado. Así que paso a paso. Bueno, pues aprovecho para recordar simplemente este es el número en el que están vuestros artículos, que la verdad es que los 3 son estupendos y otros muchos más sobre la pandemia. Agradecer a Fundación Telefónica y a esta serie la oportunidad de tener este debate. Y nada, desearos que tengáis un muy buen día y de momento lo dejamos aquí. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Alicia y Bruno. Lo mismo, Un placer. Bruno y Lidia. Hasta luego. Un placer.